Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al seminario sobre TEMEC con el título del Telecan al TEMEC, análisis temático de la nueva relación comercial. Estamos presentando el día de hoy el módulo número 7 sobre propiedad intelectual. Yo soy Guillermo Malpica, soy director ejecutivo de American Chamber of Commerce, capítulo Monterrey, y les doy la más cordial bienvenida. También, por supuesto, la bienvenida a nuestro presidente del Comité de Comercio Internacional y Logística, Luis Rodríguez, quien estará moderando el panel, y a nuestros distinguidos panelistas, por supuesto. Déjenme, antes de cederle la palabra a Luis, darles algunos eventos próximos. Bueno, como parte de este mismo seminario que les comentaba, tiene 9 módulos, estamos en el 7º, tendremos todavía un par de módulos más sobre los contenidos temáticos del TEMEC. Y también tendremos al final una sesión de conclusión con una ponencia magistral. Entonces tenemos todavía webinar mañana y los 2 de la siguiente semana, el miércoles y jueves. Los invitamos a registrarse. Se pueden registrar de manera individual, y quienes hayan asistido a todos los módulos de este seminario tendrán un grado de asistencia digital. En la conferencia magistral vale la pena mencionar, tenemos como invitado especial a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y una mesa redonda integrada por nuestros líderes de comercio internacional de AmCham en las 3 sedes. El 4 de agosto también tenemos un webinar de nuestra serie Doing Business, en este caso enfocado a hacer negocios con el estado de Idaho, el 4 a las 11 de la mañana. El 6 de agosto tenemos, como parte de nuestro Comité de Recursos Humanos, un webinar titulado Promesas, el camino para la accountability, a las 10:30. Es un tema que sin duda cobra importancia en todas las empresas, sin importar el tamaño. Por último, les anunciamos, estamos por arrancar el programa del EWDP, de empoderamiento de mujeres ejecutivas, en Monterrey y Guadalajara, el cual incluye módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreo por CEOs de empresas socias de AmCham. Pueden pedir informes con Blanca Mier, su correo está en el chat de esta plataforma. ¿Les interesa participar en alguno de los webinars que he mencionado? Aún se pueden inscribir con la liga que compartimos a través del chat, a través del calendario de eventos, o pueden seguir el calendario de webinars en la liga que está en nuestra síntesis de prensa. Y bueno, sin más, le dejo el uso del micrófono a nuestro presidente del Comité de Comercio Internacional, Luis Rodríguez, quien hará la presentación de la dinámica de este panel y presentará a los panelistas. Luis, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes por la generosidad de su tiempo, y de igual manera también a los expositores. El seminario del Telecan TEMEC en análisis temático de la nueva relación regional ha tenido como propósito el exponer las actualizaciones fundamentales del TEMEC para poner al día a ejecutivos y a profesionistas que laboran en el ámbito, reforzando sus conocimientos sobre nuevos requerimientos generales con expertos en la materia. Para este seminario estamos llevando a cabo, como ya lo comentaba Guillermo, 9 módulos que cubren los temas que consideramos que son de mayor relevancia, y hoy corresponde al módulo número 7 relacionado con propiedad intelectual, en donde platicaremos lo que se vino, los trabajos de actualización del Telecan al TEMEC. Como también lo comentaba Guillermo, les pedimos por favor que anoten en su agenda el día de mañana. Tendremos el módulo 8 sobre el comercio digital, en donde nos acompañarán, tal y como ha venido ocurriendo en todos los módulos que llevamos hasta la fecha, expertos en la materia que han estado involucrados tanto en la parte de la negociación como también que nos ofrecen sus comentarios y experiencia técnica en los temas relacionados. Para el día de mañana nos acompañará Rolando Paniagua, quien es director de seguimiento para Canadá de la Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales de la Secretaría de Economía. Jesús de la Rosa, quien es coordinador de comercio digital del cuarto adjunto del sector privado por parte de la CONCAMIN, y Cici de la Peña, quien es gerente regional de comercio digital y organismos internacionales de la LAI. En esta ocasión, el panel de expertos está integrado por 4 especialistas de la materia,
Nuestra primer exposición la impartirá Najani Canal, quien es directora de gestión de expedientes. Ella cuenta con 25 años de experiencia en propiedad intelectual, ha participado en múltiples foros, tales como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en donde fue vicepresidenta del Comité Permanente sobre Derecho de Patentes, además de brindar asesoría en negociaciones internacionales que incluyen el CPTPP, el TEMEC y el Tratado con la Unión Europea. Ha impartido cursos y seminarios en materia de innovación y de propiedad intelectual en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UP, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, entre otras. De 2013 a 2019, laboró en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial como directora divisional de patentes. Actualmente es directora de gestión de expedientes en Clark Modet, México, el mayor grupo de propiedad industrial e intelectual en países de habla hispana y portuguesa. La segunda exposición estará a cargo de Ireli Aquique. Ella es abogada, especialista en propiedad intelectual con más de 25 años de experiencia principalmente en litigio administrativo relacionado con patentes, marcas, derechos de autor y competencia desleal. Dentro de su experiencia se destaca la sustanciación de procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación de signos distintivos e invenciones, así como los procedimientos para la declaración administrativa de infracción en materia de propiedad industrial e infracciones en materia de comercio relacionados con derechos de autor. También la imposición de medidas provisionales, práctica de visitas de inspección y la imposición de sanciones. Ireli ha participado como ponente en diversos seminarios, en especial en materia de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Laboró en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde abril de 1994 hasta abril de 2019 y su último cargo fue el de directora de protección a la propiedad intelectual de 2013 a 2019. Actualmente es socia de la firma TMI Abogados. El doctor Arturo Azuara Flores es especialista en el área corporativa y propiedad intelectual. Su experiencia laboral versa en sectores público y privado y académico, en donde su labor principal ha sido el análisis, investigación, interpretación, coordinación, diseño, planeación y ejecución de temas jurídicos nacionales e internacionales. Los proyectos en los que recientemente ha colaborado como consultor son el proyecto de ley sobre discapacidad intelectual, estudio comparativo de legislación mexicana y la española, en coordinación con la Asociación Iberoamericana del Síndrome de Down, proyecto de ley anticorrupción para el Estado de Nuevo León en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, revisión del proyecto de la Ley de Alcoholes del Estado de Nuevo León y la aplicación de su reglamento en coordinación con la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes, la CANIRAC, la nueva Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León en coordinación con la Canadevi, entre otros proyectos. Desde 2010 se desempeña como director de la División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Por último, tendremos la presentación de Orlando Pérez Gárate, quien cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Actualmente se desempeña como director general en Consultoría Jurídica de Comercio Internacional. Entre sus principales funciones se encuentra brindar asesoría legal en materia de negociaciones comerciales internacionales y responsable de la supervisión y administración de los mecanismos de solución de diferencias al amparo de tratados comerciales. También es responsable de la defensa del Estado en arbitrajes que inician inversionistas en contra de México, al amparo de los tratados en materia de inversión y procedimientos de solución de diferencias, como litigios en el marco de la OMC. Participó como jefe de mesa en las negociaciones de propiedad intelectual y de empresas propiedad del Estado en la negociación del TEMEC y de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. También fue parte de las negociaciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, la Alianza del Pacífico y de los Tratados de Libre Comercio entre México y Centroamérica, México y Panamá, así como otros procesos de negociación en el marco de la LADI con Argentina, Brasil, Perú, entre otros. Les agradezco a todos su participación en este evento
Y le cedo la palabra a Najani Canal para que por favor nos dé su presentación. Adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya pueden apreciar la presentación perfecta. Bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar de las disposiciones de diseños industriales y de patentes en el TEMEC y cómo es su implementación en la nueva ley que se conoce como Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y también en la tercera parte de mi exposición les comentaré de las obligaciones relativas a productos farmacéuticos contenidas en el TEMEC y cuál es el estatus de su implementación. Por lo que respecta a diseños industriales, el TEMEC contiene 3 disposiciones relevantes. El artículo 20.7 se refiere a los acuerdos internacionales y señala que cada parte deberá ratificar o adherirse al arreglo de La Haya. Por ello, la entrada en vigor en México fue el pasado 6 de junio. Las ventajas más importantes de este arreglo son que al presentar una solicitud ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se pueden designar hasta 73 partes contratantes, que representan aproximadamente el 70% del comercio exterior en el mundo. Además, los principales socios comerciales de México son parte del arreglo de La Haya. Obviamente, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea, etc. Por lo anterior, el sistema de La Haya contribuye a la expansión de las actividades comerciales, fomenta la exportación de productos mexicanos y también se atraen nuevos productos a México al facilitarse la protección jurídica de los diseños incorporados a dichos productos. Una de las declaraciones que México presentó para su adhesión al arreglo de La Haya es que se pueden mantener hasta 100 diseños industriales en una única solicitud, siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de diseño. Este concepto afortunadamente ya quedó incorporado en la nueva ley. También el proceso que establece La Haya para la renovación del registro de diseño industrial se incluyó en esta nueva ley y se realiza en periodos de 5 años hasta el máximo de 25 años. Otro acierto de la nueva ley es la inclusión de conceptos y requisitos que ya tenía el INPI como criterios para la descripción y reproducciones que conforman la solicitud de diseño industrial. Además de otras cuestiones de vanguardia en tema de diseños industriales relacionados con la protección de interfaces gráficas animadas. La disposición 20.54 del TEMEC se refiere al periodo de gracia. Es importante señalar que también aplica para patentes. Se le conoce también con el nombre de divulgación directa o indirecta, y es un esquema que beneficia al diseñador o inventor y consiste en que puede haber divulgación de la materia que se pretende proteger hasta 12 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud, siempre y cuando esa divulgación sea realizada por el inventor o su causaviente de forma directa o indirecta, o bien de un tercero que haya obtenido dicha información del inventor o su causaviente. Esto significa que la excepción para que la divulgación previa no afecte a la solicitud aplica cuando hay autorización del inventor. En contraste, si un tercero se quiere aprovechar de la divulgación que realizó el inventor y presentar él la solicitud para apropiarse indebidamente de la invención, esa divulgación será estado de la técnica, la solicitud no cumplirá con los requisitos y en consecuencia no se otorgará el derecho exclusivo. La disposición 20.55 del TEMEC contempla un sistema de diseños industriales electrónicos, en donde se incluye la presentación electrónica de las solicitudes y una base de datos en línea de los registros otorgados a diseños industriales. Lo anterior ya se dispone en varios artículos de la nueva ley e incluso el INPI tiene varios años cumpliendo con esta disposición. Por lo que respecta a la materia patentable, el artículo 2036 del TEMEC
en su primer párrafo, la define como aquella invención, ya sea un producto o proceso, que cumpla con los requisitos de patentabilidad, de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial en cualquier campo de la tecnología. Esta disposición se tiene en el artículo 48 de la nueva ley. También este artículo del TEMEC incluía un segundo párrafo que fue eliminado con el protocolo modificatorio de diciembre del año pasado y que se refería a la disponibilidad de patentes para invenciones que protegen el nuevo uso de un producto conocido. Afortunadamente, y después de una larga discusión en el Poder Legislativo, sí se incluyó en el artículo 45 de la nueva ley la disposición que permite las patentes de uso, lo cual es congruente con la práctica del INPI desde hace muchos años y también lo es con el criterio de la mayoría de las oficinas de patentes. En el segundo párrafo de este artículo se incluyen las exclusiones de patentabilidad, que también se contemplan en los artículos 48 y 49 de la nueva ley. Es importante resaltar que el tercer párrafo menciona expresamente que deben otorgarse patentes a las invenciones derivadas de plantas, lo cual es una modificación considerable respecto al artículo equivalente del Telecán, pues este último solo se refiere a la protección de variedades vegetales. El artículo 2044 del TEMEC se refiere al posible ajuste de la vigencia de la patente por retraso irrazonable del INPI. Los dos primeros párrafos buscan evitar que suceda dicho retraso. En el punto 2 se contempla al mecanismo denominado PPH, que se refiere al procedimiento acelerado de patentes, y para el cual el INPI actualmente ya tiene 12 acuerdos en vigor. En la nueva ley ya se tiene la implementación del certificado complementario, que podría aplicar cuando en la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables directamente atribuibles al INPI que se traduzcan en un plazo de más de 5 años entre la fecha de presentación de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente. El análisis que realiza el INPI es el siguiente. Si la tramitación de la patente excedió 5 años, determina el periodo de tiempo que corresponda a retrasos razonables y lo resta al periodo de tramitación. ¿Qué se considera como retrasos razonables? Son 4, o están incluidos en 4 rubros. El primero se refiere al periodo que transcurre entre la fecha de recepción de la solicitud en el INPI y la fecha de la resolución favorable del examen de forma. 2. Los periodos atribuibles a acciones o omisiones del solicitante tendientes a retrasar el procedimiento de otorgamiento de la patente y los plazos adicionales de hasta 2 meses que puede utilizar el solicitante para responder a acciones oficiales, ya sea de forma o de fondo. Tercero, los periodos no atribuibles a acciones o omisiones del instituto o que quedan fuera de su control. Un ejemplo serían los que suceden con cualquier medio de impugnación administrativo o jurisdiccional. Y cuarto, son los periodos atribuibles a causas de fuerza mayor o caso fortuito. El certificado complementario otorgará un día por cada 2 días de retraso irrazonable y surte efectos al día siguiente del vencimiento de los 20 años de la vigencia de la patente, siempre y cuando ésta se encuentre vigente. Cabe mencionar que dicho certificado confiere los mismos derechos de la patente de la cual deriva y está sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones. El artículo 2050 contempla al sistema de vinculación o linkage de Estados Unidos y Canadá, en donde cualquier diferencia entre los particulares, por ejemplo, entre el solicitante de un registro sanitario para un genérico y el titular de la patente que ampara el producto innovador, se resuelve en procedimientos contenciosos. Las condiciones básicas que se establecen en este artículo son 2. La primera es que se le proporcione aviso al titular de la patente al momento en que el genérico presente su solicitud. Y la segunda condición, que si el genérico logra la nulidad o la no infracción de la patente, reciba una recompensa. El sistema de vinculación actual de México es diferente. De ahí que en el anexo 20A del protocolo modificatorio se considera
que si México quiere mantener su sistema, deberá cumplir con dos requisitos. El primer párrafo refleja parte del sistema actual, pues participan directamente COFEPRIS e INPI, y esto se tiene contemplado en el artículo 162 de la nueva ley y en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud. La segunda condición se establece en el párrafo 2 y es nueva e implica que los particulares van a participar en el sistema de vinculación. La implementación de esto es un tema pendiente, pues muy claramente el artículo 5º transitorio de la nueva ley menciona que el INPI con COFEPRIS establecerán el mecanismo de colaboración técnica para las invenciones relacionadas con medicamentos alopáticos y entrará en vigor a los 120 días hábiles siguientes al de la publicación del decreto de esta ley en el Diario Oficial de la Federación. De manera que es un tema pendiente y es importante resaltar que el TEMEC no establece ningún periodo de transición. Este artículo se refiere a que el posible retraso de COFEPRIS deberá ser recompensado al solicitante del registro sanitario. De igual forma que para el artículo 2044 del TEMEC, en el primer y cuarto párrafos se establece que lo ideal es tener mecanismos para evitar dicho retraso. En el segundo párrafo se contemplan los dos sistemas que se tienen. Para el caso de Estados Unidos, el ajuste se realiza directamente en la vigencia de la patente correspondiente. En cambio, en el sistema de Canadá se hace a través de un sistema sui generis que implica exclusividad de mercado. El tercer párrafo establece las condiciones y limitaciones que cada país puede establecer. Es relevante resaltar que Estados Unidos contempla como periodo máximo de ajuste 5 años. En contraste, Canadá prevé un máximo de 2 años. Ya que esta disposición es nueva para México, se tiene un plazo de transición de 4.5 años y se deberá definir si se adopta el esquema estadounidense que favorece a los titulares de patentes o el canadiense que busca preservar a la industria de los genéricos. El artículo 20.47 del TEMEC se refiere a la llamada cláusula volar, la cual es una excepción al derecho conferido por una patente, de manera que un tercero pueda hacer uso de la materia amparada por dicha patente únicamente para generar la información necesaria para el trámite de su registro sanitario, el cual será otorgado por la autoridad competente señalando el día siguiente al vencimiento de la vigencia de la patente. Actualmente en México, los artículos 167 bis y 177 bis 2 del Reglamento de Insumos para la Salud establecen que estas actividades se pueden realizar 3 años antes al vencimiento de la patente para un medicamento genérico y 8 años antes para un biocomparable. Es importante destacar que el artículo 57 de la nueva ley generó mucha controversia en el Congreso, pues en el proyecto inicial sí se incluían los 3 y 8 años que se tienen actualmente en el Reglamento de Insumos para la Salud, pero al final se determinó que se debían eliminar estos años y que la redacción de este artículo quedara en la misma línea que el artículo 2047 del TEMEC. Esta disposición se conoce comúnmente como protección de datos o data protection y es la protección respecto a los datos que genera el innovador para demostrar la seguridad y eficacia de su medicamento. De manera que si el solicitante de un registro sanitario para un medicamento genérico o biocomparable quiere hacer uso de dichos datos de forma directa, que es el caso que se establece en el párrafo 1A, o quiere hacer uso de esos datos a través de la autorización de comercialización previa en otro país, que es el supuesto que se establece en el párrafo 1B, tendrá que esperar a que concluya el periodo de protección de datos, que será de al menos 5 años contados a partir de la fecha de autorización del producto innovador. También en el párrafo 2 se determina
que hay protección de datos por al menos 3 años para una nueva indicación, nueva formulación o un nuevo método de administración. Cabe mencionar que México tiene 5 años como plazo de transición para que se adopte formalmente esta disposición. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier comentario o pregunta que se tenga al final de las exposiciones. Muchas gracias, Jani, por tu participación. Continúa la palabra Ireli, por favor. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes buenos días todavía a todos. Muchas gracias por la invitación. Y con mucho gusto quisiera compartir con ustedes los cambios relevantes derivados de la entrada en vigor de TEMEC. Como primer punto, quisiera compartirles, si me ayudan, bueno, ya lo mencionó Nahani en su exposición, pero como ustedes todos saben, la entrada del TEMEC, que fue el 1 de julio de este año, fue en sustitución, mejora del Telecán, que se firmó en 1992, y que esto sienta las bases, o este nuevo TEMEC es el que sentó las bases para facilitar el comercio en la región norte del continente americano y que busca obviamente aumentar o incrementar la competitividad en la zona de América. La siguiente, por favor. Dentro de los cambios relevantes, como sabemos, este nuevo tratado se basa en el capítulo 18 del Acuerdo de Asociación Transpacífico y los ajustes o los nuevos cambios en materia de propiedad intelectual tiene que ver, ya lo mencionó Nahani, con temas de patentes, tiene que ver respecto del reconocimiento expreso de las indicaciones geográficas. También tiene que ver, obviamente, con el reconocimiento de secretos industriales, medidas tecnológicas de protección en materia de derechos de autor, información sobre gestión de derechos, responsabilidad de proveedores de servicios de Internet, el famoso Safe Harbor, puerto seguro. Hay una relevancia o un cambio relevante también en temas de medidas en frontera, sanciones para camcording y la inclusión en la nueva ley de propiedad industrial de nombres de dominio, que son a los temas que me voy a tratar de abocar en esta presentación. ¿Qué leyes sufrieron cambios por la entrada en vigor del TEMEC? Bueno, pues evidentemente nuestra todavía vigente Ley de la Propiedad Industrial, que actualmente es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. También se hicieron unas reformas importantes a la Ley Federal del Derecho de Autor, al Código Penal Federal en materia de propiedad intelectual y otras legislaciones más, que aquí las menciono: nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. En relación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aprobada el pasado 30 de junio, y dentro del paquete de reformas que les acabo de mencionar, yo me quisiera abocar a la parte de la observancia de los derechos, que como lo he estado mencionando en diferentes foros, si bien tuvimos una ley de propiedad industrial durante 25 años, lo cierto es que durante todo este tiempo se hicieron mínimas modificaciones a todo el capítulo de procedimientos administrativos, y con esta nueva ley federal tenemos unos cambios relevantes en esta materia de observancia, donde faculta al instituto o le da más facultades al instituto en materia de protección de los derechos de EPI. La siguiente, por favor. Dentro de estos cambios relevantes como ya se los mencioné, son nuevas facultades del INPI. Tiene un cambio también en temas de registros de marcas y marcas no tradicionales, que estas entraron en vigor en 2018, si todos recordamos de esa modificación. Se incluye la parte de nulidad y caducidad parcial, la protección de marcas famosas y notorias, aquí hubo un cambio relevante que más adelante lo voy a mencionar, la inclusión de nombres de dominio, secretos industriales para ser sancionados por la vía administrativa. Anteriormente únicamente se tenía contemplado en la parte de los delitos dentro de la ley especial, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y nuevas infracciones administrativas y medidas provisionales también.
La siguiente, por favor. Nulidad y caducidad parcial. Como ustedes saben, en la ley de la propiedad industrial se establece la posibilidad de anular o caducar parcialmente los registros marcarios. Con esta nueva modificación que se hace a la ley, se incluye la posibilidad de solicitar una nulidad caducidad parcial en relación a los productos y servicios que estos amparan. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros consideramos que puede beneficiar al sistema de propiedad industrial? Bueno, en primer lugar, es que permite la coexistencia de registros, en tanto que no se haya acreditado el uso de algunos productos o servicios de la clase protegida. Hoy, actualmente, si una persona solicita la caducidad de un registro marcario, basta con que en uno de los productos que se tiene amparada la marca, se acredite ese uso para que el mismo siga surtiendo efectos y se continúe con la vigencia de ese registro. Sin embargo, con esta práctica de caducidad parcial, el instituto actualmente va a poder, bueno, en noviembre que entre en vigor esta nueva ley, va a poder determinar únicamente la caducidad parcial de los productos que no se acredite el uso en específico, dejando vigente nada más para los productos que sí se hagan. Eso en cuanto a la caducidad. En cuanto a la nulidad, la nueva ley establece que esta podrá ser viable en dos causales en específico. En la causal donde se establece que un registro será nulo cuando se reclame un derecho de prelación, un mejor derecho de uso. Ahí también el instituto podrá determinar la nulidad parcial. Y en la fracción de nulidad que establece que será nulo un registro cuando el instituto haya otorgado por error o inadvertencia. Son las dos únicas causales que contempla esta nulidad parcial y, repito, únicamente para el tema de productos y servicios, no así en la parte del elemento o signo distintivo que se proteja con la marca. Adelante, por favor. Nombres de dominio. Este es un tema muy interesante, les voy a platicar por qué en la práctica o en los nuevos modos de utilizar marcas que en el comercio son marcas reconocidas o que son marcas que han sido ya consideradas o se consideran marcas famosas o marcas notorias, se ha dado la tarea o la práctica de utilizar estas marcas dentro de los nombres de dominio. Como ustedes saben, el registro de un nombre de dominio es a través de una institución privada y es un trámite que se hace de manera electrónica. Entonces, si el nombre de dominio con una mínima modificación está libre y es susceptible de apropiarse dicho nombre de dominio, luego entonces en la práctica se ha dado mucho que hay personas que registran estos nombres de dominio utilizando con una breve modificación o incluso la marca completa dentro de este nombre de dominio. Anterior, en la ley de la propiedad industrial, no se establecía expresamente la conducta o el negar un registro de marca si ésta se encuentra dentro del nombre de dominio. Con la nueva ley ya se establece dos fracciones administrativas, de infracciones administrativas, en el nuevo artículo. Anterior 213, hoy, les soy sincera, todavía no me los puedo aprender y creo que nos va a costar mucho trabajo porque además es una ley que ya contempla más de 400 artículos, cuando antes teníamos un poco más de 200. Y entonces, en el nuevo artículo 213, que son las infracciones administrativas, se contempla esta parte de los nombres de dominio, que en mi opinión creo que es algo que beneficia al sistema justo para evitar estas prácticas desleales de utilizar dentro de los nombres de dominios las marcas que han tenido o han adquirido cierta relevancia en el comercio y una posición importante. La siguiente, por favor. Protección de marcas famosas y notorias. En este punto es muy importante, quiero mencionar, como ustedes saben, la ley de la propiedad industrial contemplaba una serie de requisitos que sí era necesario cumplimentar para poder solicitar la declaratoria de fama o de notoriedad. Actualmente, dentro de estos requisitos venían señalados estos que están aquí en la pantalla, que tienen que ver con las cuestiones de la inversión y toda la parte del valor de la marca, la inversión, los volúmenes de venta de los productos que ostentan la marca o los servicios que se prestan y que se requiere el reconocimiento y la declaratoria de esta marca famosa y notoria. Actualmente en esta ley
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se omiten estos cambios o estos requerimientos para obtener la declaratoria, que también, en mi opinión, es muy importante y es relevante para permitir y de alguna manera facilitar que los titulares de los derechos puedan solicitar esta declaratoria ante el INPI sin necesidad de tener que presentar documentos que acrediten toda la parte de inversión, que son datos muy sensibles y que en la práctica era lo que muchas veces a los titulares de los derechos detenía justo el poder solicitar esta declaratoria por esta información que sí se tenía que presentar, porque el artículo lo que señalaba era deberá acreditar, y con ese deberá tenía que sí o sí implementar todos y cada uno de los requisitos. Entonces, este es un cambio importante también que quería yo comentar. Las que sigue, por favor. Cambios relevantes en materia de observancia. Dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, anteriormente, como ustedes saben, se establecen diferentes medidas provisionales, se establecen las sanciones, se establece la posibilidad y la facultad que tiene el instituto para llevar a cabo inspecciones en los establecimientos, etcétera. Y si bien hubo algunas modificaciones durante estos 25 años en este capítulo de observancia o en estas facultades, lo cierto es que con esta nueva ley que está por entrar en vigor en 3 meses, 2 meses más o menos, tenemos nuevas facultades o nuevos facultades como titulares de los derechos y facultades en cuanto a la autoridad se corresponden, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Nuevas medidas provisionales. La nueva ley contempla la posibilidad de solicitarle al INPI llevar a cabo el bloqueo, remoción de contenidos digitales en páginas de Internet. Como sabemos, el comercio hoy ya se ha trasladado y se está ya permitiendo la posibilidad de llevar o poner en el comercio productos y servicios a través de plataformas y de páginas de Internet. Entonces, lo importante aquí es que hoy en día existe ya una medida específica que faculta al INPI para ordenar la imposición de estas medidas provisionales. Es decir, el INPI va a poder ordenar el bloqueo, la remoción de los contenidos que presuntamente estén violando algún derecho de propiedad intelectual. Y esto es tanto en materia de derechos de autor como en materia de marcas. Otra medida importante que se establece, que si bien el INPI lleva ya muchos años imponiendo estas medidas, es una medida específica que establece que el INPI podrá ordenar la suspensión de la circulación de mercancías de procedencia extranjera, es decir, esto es en relación a las medidas en frontera, que actualmente se conoce de esa manera y que se hace en coadyuvancia con la autoridad aduanera. Y lo que ya establece esta nueva ley es que el INPI podrá ordenar esa suspensión para efectos de mercancía en tránsito, de exportación o cualquier otra modalidad aduanera que pudiera presentarse. Estas dos medidas creo que son muy importantes. Otra cuestión importante que establece las medidas es que ya se puede presentar, que sí se hace en la práctica, pero no estaba establecido en la propia ley, ya puedes presentar el billete de depósito, además de fianza, como garantías para ordenar o solicitar las medidas provisionales ante el INPI. La siguiente, por favor. Estas son las dos medidas que les estaba comentando, ¿no? Así es como viene ya en el texto de la ley. Entonces, la siguiente, por favor. Nuevas infracciones administrativas. Aquí, como les comentaba, teníamos un artículo donde se establecían más de 20 conductas infractoras que se podían hacer valer. Hoy se incluyen estas otras, que son muy importantes también para el tema de la protección de los derechos. Ya está contemplada como infracción usar un diseño industrial que no difiera en grado significativo o combinaciones de características de un registro de diseño industrial protegido sin el consentimiento de su titular y sin la licencia respectiva. También se incluye usar sin consentimiento de su titular una marca registrada semejante en grado de confusión como elemento de un nombre de dominio, que es lo que les comentaba al principio. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplique una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado haya sido alterado. Se incluyen además por violaciones al secreto industrial, que también les comentaba hace un momento, y
aquí hay algo muy importante también, se incrementan las sanciones. Actualmente estaba previsto que el instituto podía ordenar la imposición de multas hasta 20,000 unidades de medidas de actualización, como ahora se les conoce, antes días días de salario mínimo, algo así era, y hoy ya se incrementa hasta 250,000 unidades de medidas de actualización. Entonces, con base en este incremento, creo que también se fortalece mucho la protección y el sistema de propiedad intelectual. Aquí vale la pena comentar que dentro de las facultades nuevas que tiene la autoridad va a ser el que directamente ellos recauden la imposición de las multas que impongan. Es un tema controversial, es un tema que ha recibido algunas críticas, pero bueno, actualmente la nueva ley así lo contempla, entonces la autoridad encargada no solamente de ordenar, sino también ahora de ejecutar la sanción y el cobro de la multa va a ser el propio instituto. La siguiente, por favor. Fianzas y contrafianzas. Muchos de ustedes sabrán que por el solo hecho de la ley prevé, la actual todavía ley prevé, que el demandado, el presunto infractor, pueda presentar una contrafianza por el monto del 40% adicional de lo afianzado por el solicitante de las medidas, en este caso el titular del derecho afectado. Por el solo hecho de presentar esa contrafianza, cumpliendo con el estándar del 40% que señalaba la ley, era suficiente para que el instituto ordene el levantamiento de las medidas. Actualmente, así como el titular del derecho está obligado a acreditar por qué el INPI debe girar un oficio de imposición de medidas, también hoy el presunto infractor está obligado a acreditar por qué el INPI debe girar un oficio de levantamiento. Es decir, el demandado ahora va a tener que demostrar que hay una apariencia del buen derecho, así como se le exige al titular del derecho violentado. El INPI va a tener que ponderar si el levantar estas medidas va a alterar el orden público, el interés público. Esto es muy, muy, muy importante porque hay muchas acciones que se llevan a cabo o se aplican medidas en relación, por ejemplo, a productos relacionados con productos alimenticios que pudieran incluso ocasionar un daño a la salud, y el infractor con una contrafianza del 40% al día siguiente podía poner ya en circulación nuevamente estos productos. Hoy en día el INPI va a poder, obviamente con elementos que les demos los titulares del derecho, los representantes y abogados de los titulares del derecho afectado, va a poder ponderar y ordenar en un momento dado si se levantan o no estas medidas. Entonces es un cambio relevante. Aquí hay algo importante. Elimina la nueva ley el 40% para el monto de lo que se debe contrafianzar. Esto es igual a que entonces la autoridad tendrá que ponderar cuál es el monto suficiente para que el demandado deba presentar una contrafianza que sin monto, en mi opinión, tendría que ser incluso o podría ser menos del 40% o más del 40%, dependiendo del caso que se presente ante la autoridad competente. Algo importante también en el tema de las fianzas, rapidísimo, es que la ley establece que la fianza o la contrafianza tendrá que estar vigente en todo momento que dure el procedimiento. Como ustedes saben, cuando se otorgan este tipo de garantías, se tiene una vigencia de 1 año. Y para que puedan seguir subsistiendo las medidas o para que pueda seguir subsistiendo el levantamiento de las medidas, es necesario que tanto el titular como el presunto infractor mantengan la vigencia de las fianzas y estar renovando constantemente. El incumplimiento o la omisión de esta renovación traerá como consecuencia la aplicación de medidas nuevamente o el levantamiento de estas medidas. Entonces ahí hay que estar súper al pendiente como representantes de ambas partes, según nos corresponda, porque tenemos que estar obviamente vigilando que esta fecha de caducidad de la fianza no nos perjudique y tener que estar renovando y presentando las fianzas vigentes. La siguiente, ahora sí. Otro tema importante es en relación a la destrucción de mercancías. Anteriormente era un proceso muy complicado y duraban años los litigios, o siguen durando muchos años los litigios por todas las instancias que es posible
tener al alcance a quien le afecte la resolución que emita la autoridad administrativa. Sin embargo, con esta nueva ley se establece un proceso mucho más ágil y eficiente para poder llevar a cabo la destrucción. Incluso se contempla la posibilidad de que entre las partes, durante el litigio previo a la emisión de una resolución, puedan negociar o puedan establecer el destino de los bienes, incluso antes de esta resolución. ¿Qué es lo que se podría hacer en este caso, en mi opinión? Si el infractor sabe que sí está cometiendo una infracción, pues a lo mejor pudiera buscar un acercamiento con el demandante o con el actor para negociar una destrucción inmediata de la mercancía, para que obviamente los costos que se puedan generar para ambas partes disminuyan en su momento. Y en cuanto al procedimiento que tiene que ver con el actuar del INPI, este procedimiento establece que a los 15 días de haberse emitido la resolución, el INPI podrá determinar el destino de los bienes sin necesidad de someterlo a la Junta de Gobierno, como actualmente se prevé en la ley que todavía está vigente. Entonces, esto también considero yo que es un beneficio que puede ser una ventaja para el sistema y algo que resulta mucho más eficiente y eficaz para llevarlo a cabo. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, en materia de propiedad industrial, los delitos se encuentran contemplados en la ley especial y rápidamente hubo una modificación también importante en relación a indicaciones geográficas que se contemplan ya como delitos. A los secretos industriales, si bien ya se contemplaban, se establecen diferentes fracciones o artículos que contemplan la posible violación de un secreto industrial y que puede criminalizarse. Actualmente también se incluyen las denominaciones de origen y se establece un concepto de falsificación. El mismo no lo teníamos anteriormente y ahorita ya está contemplado. La siguiente, por favor. Esto es en relación a los secretos industriales. Creo, no sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya me retrasé un poco. Entonces, si quieren la siguiente, nada más por mencionarlos. La siguiente, por favor. Es nuevamente los cambios principales de los delitos, que es reincidencia. Se elimina como delito la parte de reincidencia. La siguiente, por favor. Es el concepto de falsificación, que se los dejo ahí en la presentación. La siguiente. Sistema de indemnización, algo muy importante de daños. La ley prevé que el titular del derecho pueda escoger la vía para demandar estos daños y perjuicios, que puede ser una vez que se tramita y se sustancia todo el procedimiento ante el INPI, el INPI emite una resolución, una vez que ésta sea exigible, es decir, que conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 8, esta resolución sea exigible, se podrá presentar un incidente ante el propio INPI y el INPI ser la autoridad que determine la cuantificación de los daños. Este es el proceso que establece la nueva ley. Es un cambio importante, es un cambio relevante, es un cambio también que ha sido muy cuestionado, controvertido entre los colegas y para el sistema. Y también la ley prevé, como en materia de derechos de autor, que muchos de ustedes saben, la posibilidad y la facultad del titular para iniciar el procedimiento vía civil, sin necesidad de agotar el procedimiento administrativo, como actualmente se encuentra establecido en nuestro marco jurídico. La siguiente, por favor. Así como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial sufrió cambios, hoy tenemos esta nueva ley, también hubo reformas importantes a la Ley Federal del Derecho de Autor. Estas reformas importantes a la Ley Federal del Derecho de Autor incluyen nuevas figuras como medidas tecnológicas de protección, información sobre gestión de derechos y la parte de la notificación y remoción o notificación y bajada o el famoso notice and takedown. El siguiente, por favor. Esta es la parte importante también de proveedores de servicios de Internet, que es la notificación, el notice and takedown, que establece ya un proceso para que justo los proveedores de servicios de Internet estén exentos de responsabilidad cuando ellos cumplan con el procedimiento que establece esta Ley Federal del Derecho de Autor. Seguramente ustedes ya han escuchado en redes sociales y en medios de comunicación, ha sido un tema muy mediático, toda la inserción de estas nuevas figuras a la Ley Federal del Derecho de Autor. Lo único que yo les puedo decir es que si bien hoy se están estableciendo o incluyendo estas nuevas figuras de protección en la Ley Federal del Derecho de Autor,
Lo cierto también es que desde hace muchos años los tratados internacionales de los que México es parte y que teníamos la obligación desde entonces de incluirlas, no se había hecho. No es algo que vaya a entorpecer o que esté obstaculizando ni la libertad de expresión, ni está obstaculizando en ningún momento el tema de la censura, como se está manejando en diferentes medios, sino simplemente son nuevas protecciones a los creadores y titulares de los derechos de autor, justo para atender toda la parte de la tecnología y lo que hoy obviamente representa un flagelo y un medio de violación tan importante sin tener un marco jurídico que lo regule. A continuación tengo la explicación en lo que consiste las medidas tecnológicas de protección. No sé en cuanto al tiempo, pero esta figura es importante establecer que actualmente cualquier violación de medidas tecnológicas de IGDs o la parte de la notificación y bajada o remoción de contenidos está prevista en el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se establecen las sanciones correspondientes y la autoridad competente para llevar a cabo y conocer de estas violaciones es el INPI también, por tener una relación y violación a los derechos económicos de los titulares de los derechos. Si gustan pasar a la siguiente, creo que aquí establezco cuál es el procedimiento para los puertos seguros, el famoso Notice and Takedown. Existe la posibilidad en este rubro o se establece más bien la posibilidad de que el titular del derecho le informe al proveedor de servicio de Internet que se tiene que dar de baja un contenido porque él es el titular del derecho. Puede existir una contranotificación para que el titular o propietario del contenido le señale al proveedor de servicio de Internet que se tiene que subir porque él se encuentra dentro de una de las excepciones que establece la misma Ley Federal del Derecho de Autor, o incluso es el titular o cuenta con una licencia para poder tener el contenido a disposición. Una vez que el proveedor de servicios de Internet sube nuevamente el contenido, el titular del derecho afectado tiene 15 días para iniciar la acción correspondiente ante la autoridad competente. Entonces, como se dan cuenta, sí se establece un proceso para poder llevar a cabo estas remociones de contenidos y sí existen también excepciones y limitaciones para poder que contempla la misma Ley Federal del Derecho de Autor para evitar un tema también de abuso de derecho de autor como tal. Entonces, aquí les dejo yo esta presentación con estas explicaciones y estos bullets de cada uno de estos derechos. Les agradezco mucho, perdón si me tomé más tiempo, pero les agradezco mucho y cualquier pregunta estoy a la orden. Muchas gracias, Ireli, gracias por tu presentación. Sigue el doctor Azuara. Adelante, por favor, con su presentación. Muchísimas gracias. Déjame compartir. A algunos se les da más la tecnología que a otros, entonces permítanme un segundo. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer esta invitación que me dio la American Chambers. Guillermo, Luis, Blanca, muchas gracias. A mí me toca, ya Ireli habló algo de lo que son la inclusión de los nombres de dominio en el TEMEC. Bueno, pues a mí me toca profundizar un poquito más de pues, por qué existen estos problemas. Y voy a tratar, ya voy a poner el cronómetro para no pasarme mucho del tiempo, ¿no? Primero quiero empezar pues hablando un poquito de pues, qué son los nombres de dominio, ¿no? Y de dónde viene lo que es su relevancia. Para nadie es novedad decir que pues, el uso de Internet pues, vino prácticamente a cambiar cómo hacemos el negocio, cómo nos comunicamos, y fue prácticamente uno de los grandes descubrimientos que tenemos. ¿Cuántos usuarios tenemos de Internet en la actualidad? Me voy a permitir ponerles ahorita, no quise poner una cantidad, porque ahorita se presenta en pantalla, se pueden dar cuenta de que esto está vivo, constantemente están creciendo los números de usuarios de Internet, constantemente está creciendo lo que son las páginas dentro del Internet. Entonces, poner una cantidad, pues dije, esto va a ser irresponsable, ¿no? De estos números que están viendo ahorita ustedes en pantalla, bueno, ¿cuántos usuarios tiene México? Se tenía la creencia de que eran muy pocos los que en realidad tenían acceso al Internet en México,
pero ya ahorita estamos hablando que alrededor del 60% de la población, más de 74 millones de mexicanos, ya están conectados al Internet. Ya cualquiera que tiene prácticamente un teléfono celular en sus manos, pues puede de alguna manera tener acceso al Internet. Entonces, esto es para, de alguna manera, que vean ustedes de qué tamaño es el mundo en donde se mueven los nombres de dominio. Y los nombres de dominio, pues no vienen a ser más que son las direcciones que utilizamos todos los usuarios de Internet para acceder al mismo. Entonces, en la medida que haya más usuarios de Internet, pues mayor número de nombres de dominio vamos a tener. Entonces, ya ahorita estamos hablando de que más de la mitad de los mexicanos, de alguna manera, estamos accediendo al Internet. ¿De qué les voy a platicar? Muy brevemente, cómo se inició este revolucionario sistema de los nombres de dominio, quiénes lo administran, porque es necesario saber quiénes lo administran, qué dice el TMEC ahora sobre los nombres de dominio, que nunca se había manejado esta figura, ahora sí aparecen por primera vez en el tratado. Y bueno, ¿qué problemas son al detalle los que se presentan y cuál podría ser la posible solución de estos problemas? Muy rápido, no les voy a llevar mucho tiempo platicando de esta evolución del Internet. De hecho, el Internet, como lo conocemos, pues nace en los años 60 por la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En aquel entonces lo que buscaban era un sistema de comunicación contra la Guerra Fría, de alguna manera que no se cayera, ¿no? Entonces lo que hace el Internet, sale los mensajes pulverizados y prácticamente se van por cualquier línea que se tenga accesible y al final los recibe una computadora y los vuelve a juntar. Cuando los lamentables hechos de las Torres Gemelas, pues el único sistema de comunicación que no se cayó fue el Internet. Entonces podemos darnos cuenta que en realidad sí funciona, ¿no? En los 70s, el Departamento de Defensa le permitió a algunas universidades en Estados Unidos que se fueran conectando a este sistema. Pues Stanford estuvo ahí, la Universidad de California estuvo ahí, la Universidad de Utah, se empiezan a conectar y pues empiezan a ver que pues, es un sistema muy fácil de uso y que pues, para comunicación tenía grandes ventajas. A finales de los 70s, principios de los 80s, se empieza a abrir no nada más a las universidades, hubo otros grupos de personas que se empezaron a conectar al Internet. De hecho, la primera sociedad es una sociedad de empezaron a ver lo que eran ovnis y eso fue la primera asociación que se registró en Internet, por así decirlo. Y a finales prácticamente de los 80s, pues se empieza a conocer lo que ya tenemos ahorita, ¿no? Lo que sería en la medida de que pequeños grupos de computadoras se conectaban a ARPANET, pues estas a su vez ya formaban un cuerpo más grande y se empezaba a crear lo que el día de hoy conocemos como la red o la red de redes. ARPANET funciona hasta prácticamente los 90s, se le quita ya al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se lo da a la Fundación Nacional de Ciencias. Esta Fundación Nacional de Ciencias, que ahora es Advanced Networks and Service, es una de las redes raíces o médulas espinales que se les conoce que administra el Internet. Actualmente ya tenemos 10 servidores raíz, 13, conocidas como médulas espinales. Y si me dices tú quién es el dueño del Internet al día de hoy, pues de esas 13 redes, 10 están en los Estados Unidos. Pues prácticamente todas las comunicaciones de Internet se manejan desde los Estados Unidos. Ahora sí, ¿qué relación tienen los dominios con lo que sería el Internet? Como yo les mencionaba, pues los nombres de dominio son prácticamente esas direcciones que nosotros utilizamos para acceder a la red. En un principio, y para aquellos que no son millennials con un servidor, pues se acuerdan que llegaban a nuestra casa pues, los directorios de la sección amarilla, ¿no? Y entonces donde buscábamos el teléfono de cada una de las personas. Bueno, así empezó el Internet. Tenías de alguna manera que recordar ese número para tú marcarlo y te conectaba directamente a la computadora. Fue en la década de los 80s cuando el ISOC, Sociedad de Internet, pues dio origen a los sistemas de nombres de dominio. El sistema de nombre de dominio ya lo que te permite es evolucionaron de utilizar nada más números a utilizar ahora un sistema alfanumérico en donde ya podríamos utilizar nosotros palabras. Ustedes ven ahorita ahí en pantalla, pues no es lo mismo teclear www.udem.mx, Universidad de Monterrey, que recordar el 131.138.11.16. Y este gran descubrimiento que hicieron de crear el sistema de nombres de dominio y darle precisamente esa
oportunidad de que ahora fuera alfanumérico, es en donde empezamos a tener los primeros problemas con la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque cuando eran simples números, pues no afectaban a nadie, pero cuando ya empezamos a utilizar palabras, pues ya podíamos utilizar marcas, ya podríamos utilizar nombres comerciales, ya podríamos ir a los nombres propios de artistas, y aquí es en donde empieza a tener problemas los nombres de dominio con la propiedad intelectual. ¿Quién administra los nombres de dominio? Los nombres de dominio, hay una organización que es el que se le conoce como el ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Esta se encuentra en los Estados Unidos, tiene concesionado la administración de los nombres de dominio y viene a ser algo así como una pequeña ONU de todos los que administran el Internet, ¿no? Pues prácticamente ahí están universidades, grupos de abogados, asociaciones que se dedican a las cuestiones del Internet, forman parte de lo que es el ICANN, y ellos son los que manejan los nombres de dominio genéricos, el .com, el .org, de manera internacional. Luego ya después nos vamos a lo que son los NICs, Network Information Centers, que son quienes administran los nombres de dominios, pero ya son en cada país o en cada región. Lo vamos prácticamente bajando de nivel, ¿no? Primero está el ICANN y luego después estaría para cada país o región lo que serían los NICs. Aquí la composición de los NICs ha sido muy interesante porque en algunos países los NICs son gobiernos, en algunos otros países son organizaciones privadas. Pues aquí en México es una organización privada la que nos maneja el NIC. Luego se han ido creando asociaciones internacionales de NICs, como en este caso LACNIC, que sería todos los NICs de América Latina, formaron un bloque y empiezan a estudiar pues, lo que son mejores prácticas. Si nos vamos a México, particularmente en México, como les digo, no necesariamente cada país tiene un NIC, también se dan por regiones, pero bueno, se trató de, en base al ISO, pues asignar los NICs con la terminología del ISO y para México pues tenemos el .mx. Todos aquellos dominios que terminan con .mx pues son administrados por NIC de México. ¿Y quién es NIC de México? Bueno, pues en sus orígenes el Internet, el primero que se conectó de manera permanente al Internet fue el Tecnológico de Monterrey, allá en 1989. En aquel entonces a un servidor me tocó ser el director jurídico del sistema tecnológico. Entonces pues me tocó prácticamente inaugurar lo que fue el NIC de México y pues ver los primeros casos que se presentaron con problemas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces del 89 prácticamente hasta el 2003 fue el Tecnológico de Monterrey quien directamente administraba los nombres de dominio, porque el TEC se le ofreció al gobierno y el gobierno no lo quiso agarrar, se le ofreció a la UNAM no la quiso agarrar, y el TEC, como fue el primero que estaba conectado de manera permanente al Internet, pues dijo, échamelo. Quiero recordarles que en un principio los nombres de dominio, las asignaciones eran gratuitas, pues tienes que tener una infraestructura robusta y que no se caiga para administrar y brindar este servicio. Entonces el TEC fue el que dijo, va, más como una manera experimental, ¿no? En 2003 salió una iniciativa para legislar a los nombres de dominio y pues cambiar la administración de los nombres de dominio. ¿Por qué? Pues porque ya al día de hoy cada dominio cuesta $40 al año y si hemos visto el incremento de los usuarios de Internet, pues se han incrementado también. Resultó después ser muy apetitoso la administración de los nombres de dominio. Hubo una iniciativa en la Cámara de Diputados a nivel federal para que el gobierno retomara la administración de los nombres de dominio y quitárselo al Tecnológico de Monterrey. Después de un debate cerca de un año, se llegó a la conclusión que no, se dejaba en manos de un particular la administración de los nombres de dominio, sobre todo por el mantenimiento que se le tiene que estar dando y la infraestructura que se requiere. Si imagínate que el día de hoy me volviera loco o el TEC y desconectara, pues se acabó el comercio electrónico con terminación MX en el país, ¿no? De hecho, tienen ellos una infraestructura de que si llegase a ocurrir algún desastre natural, tienen un búnker en donde por los próximos 6-8 meses puede seguir operando los nombres de dominio, aunque no haya servicios de luz ni nada en la ciudad. En aquel entonces, bueno, las recomendaciones que se dieron nada más es de que se creara un organismo específico para administrar los nombres de dominio y ahí es donde nace NIC de México. NIC de México es quien hoy, que depende también del Tecnológico de Monterrey, se encarga de lo que es la administración y es quien registra todo lo que son
los nombres de dominio con terminación MX. Ahora, ¿cuáles son los problemas de los nombres de dominio directamente con la propiedad intelectual? ¿O cuáles son las causas más comunes de los conflictos? Y voy a tratar de ser muy sencillo nada más de explicarlas. Mucha gente ahorita lo que hace es se apropia de un dominio pues similar a una marca. Ahorita volvían otra vez a decir, oye, es que son similares a marcas. No, nada más son similares a las marcas. También son similares a los derechos de autor. En derechos de autor tenemos las reservas de derechos, nombres de grupos, nombres de publicaciones periódicas, los nombres de los artistas. No es un problema exclusivo de marcas, es un problema de propiedad intelectual, tanto en marcas como en derechos de autor. Y lo que vemos es que mucha gente se aprovecha, va a registrar un dominio que es el nombre de un artista o que es la marca de una empresa para después írselo a vender. Ese es uno de los principales, vamos a decir, el principal conflicto que se empezó a derivar con los nombres de dominio y la propiedad intelectual. Hoy secuestro un nombre de dominio para luego vendértelo, porque ya sé que tú eres el propietario de esa marca, ¿no? O de esa propiedad intelectual, si es que están bien derechos de autor. Otra de las causas comunes de conflictos es me apropio del dominio, ¿sí? Pero de alguna manera para después dirigirlo a mi página y así pues obtengo todos esos usuarios que te estaban buscando a ti, pues de alguna manera yo adquirí el nombre de dominio y se vienen a ver mi página, mis productos o mis servicios. Ese es otro, comprar un nombre de dominio para desviar al público general que se venga a comprar mis productos y mi beneficio. Otro es con el fin de desprestigiar, por ejemplo, hay quienes, nos tocó ver el caso de Pedigree, en donde prácticamente alguien adquirió este nombre de dominio y lo que hacía era desprestigiar a los productos de la marca Pedigree. Si tú buscabas Pedigree en internet, ibas directamente a esta página en donde pues solo hablaba malas cosas de lo que sería esos productos. Entonces, el apropiarse de un dominio con el fin de desprestigiar es sobre los causas de conflictos que existen. Apropiarse de un dominio con el fin de sacar un competidor de mercado, prácticamente adquiero yo el dominio para que tú no lo puedas adquirir y no puedas de alguna manera publicitarte en internet. Es otro de lo que estamos viendo. Apropiarse de páginas web, este es otro de los conflictos que comúnmente hay. Cuando tú contratas los servicios de un proveedor, pues el dominio lo adquiere a nombre suyo, te desarrolla tu página. Después de un X tiempo de estarte brindando un servicio, te aumenta costos, te aumenta todo, le dices, no, ¿sabes qué? Me busco otro proveedor, pero él se quedó con ese dominio. En realidad no te cercioraste que a la hora de contratar el servicio, pues el dominio se queda a tu nombre. Entonces prácticamente se quedan ellos también con el dominio. Es otra de las prácticas que hemos visto. ¿Y qué era lo que teníamos hasta antes del TEMEC para resolverlo? Como les digo, no existía ninguna legislación en la ley sobre los nombres de dominio. Entonces, pues la legislación que teníamos de propiedad industrial y de fuero común, pues podías manejar lo que era la competencia desleal para defenderte, pues a lo mejor el delito de difamación, hablar de un posible fraude, incumplimientos de contratos cuando se apropiaban del dominio, proceso administrativo ante el INPI de autor, pero pues en realidad los dominios pues no eran ni marcas ni tampoco eran derechos de autor. Esto es lo que se tenía hasta antes del TEMEC. ¿Y por qué? Pues se presentaban tantos problemas, como le estoy diciendo ahorita. Los dominios ni son marcas ni son derechos de autor. Es un híbrido que está ahí, eran meras direcciones de internet y al momento de hacerlos alfanuméricos es donde empiezan a utilizar marcas y empiezan a utilizar derechos de autor. No tienen el mismo uso ni clasificación que las marcas ni los derechos de autor. No están en base a la clasificación de NISA. El procedimiento de registro es muy simple. Pues prácticamente yo podría registrar American Chamber of Commerce 1, American Chamber of Commerce 2, American Chamber of Commerce 3 y así hacer las combinaciones que yo quisiera. O sea, no siguen lo de las similitudes, la fonética y todo, no. Están regulados bajo la base de primero en tiempo, primero en derechos. Yo soy el primero que lo registro, ya que molaste. Entonces, así es como estaban al día de hoy los nombres de dominio hasta el TEMEC. Ya en el TEMEC, después desde los 60 que salió esta figura, hasta ahora en el nuevo Tratado de Libre Comercio, es donde ya aparece en el artículo 20.27, en el capítulo 20, lo que son los nombres de dominio. Hasta antes de esto no estaba. ¿Y por qué no estaba? Pues porque ni eran marcas ni eran derechos de autor. Les digo, es algo
híbrido entre ambos, además de que cuando es legislado por un país, pues hay muchas maneras de sacarle la vuelta, porque pues yo me busco un dominio con terminación de Estados Unidos o de España, e independientemente del país donde yo lo contrate, yo puedo seguir comercializando productos a nivel internacional, ¿no? No por nada no se había legislado antes sobre los nombres de dominio, y de ahí la importancia de poner los reflectores ahora sobre el Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué dice el TEMEC sobre los nombres de dominio? Bueno, en realidad son 3 cosas muy puntuales que dice el TEMEC. No ondaron, pero de alguna manera lo primero que nos dice es, oye, cada una de las partes, México, Estados Unidos y Canadá, debe de contar con un procedimiento adecuado para la resolución de conflictos de los nombres de dominio. Habla solo de marcas, pero les digo que deberíamos de hablar de propiedad intelectual porque también tiene conflictos con derechos de autor. Y el TEMEC habla, dice, y les recomendamos que utilicen o se basen en la política uniforme de solución de controversias. Esta política uniforme de solución de controversias fue desarrollada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y dice, bueno, este sistema que deben de establecer cada uno de los países, pues que esté diseñado para resolver controversias de manera expedita y a bajo costo, que sea justo y equitativo, que no sea excesivamente gravoso y que no impida recurrir a procedimientos judiciales. Ese es uno de los grandes temas que maneja ahorita el TEMEC. Otro, oye, deben de los administradores de los nombres de dominio tener prácticamente un acceso al público en línea de una base de datos confiables en donde venga pues quién es el que está adquiriendo el nombre de dominio y tener todos los datos pues, para poder identificar el día de mañana quién es, ¿no? Infringiendo un nombre de dominio, ¿qué se puede hacer y hasta dónde pueden llegar los que estén administrando, ¿no? Y aquí la pregunta es, bueno, si esto es lo que está requiriéndonos prácticamente el TEMEC, ¿cómo estamos en México? Y yo les diría, no estamos mal. En realidad, actualmente, me les voy a platicar un poquito la historia. Cuando iniciamos la administración de los nombres de dominio, pues prácticamente era el TEC y éramos los que estábamos en el departamento jurídico quienes decidíamos a quién le quitábamos y a quién le dábamos los dominios cuando había un problema con propiedad intelectual. ¿Y qué criterios utilizábamos? Pues bueno, que era idéntico, similar a una marca o a algún registro de derechos de autor, si había buena o mala fe, si se estaba utilizando. Y al principio éramos juez y parte, entonces de hecho, diseñamos un procedimiento de resolución de disputas que fue muy exitoso. De hecho, fue copiado por algunos de los NICs de América Latina. Pero decíamos, seguimos con la sensación de que somos juez y parte. Entonces, ¿qué hicimos? Pues desde prácticamente los 90s, ya México tiene adaptado el sistema de UDRP que ahorita nos están recomendando en el TEMEC. Entonces, ya ahorita quien no es nuestro proveedor para resolver los conflictos en los nombres de dominio en México es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces ahí, pues check, de alguna manera sí cumplimos con las recomendaciones. ¿Y qué criterios toma para resolver? Pues que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca, demostrar un interés legítimo que se esté usando o que haya planes para usarse, y si hay buena o mala fe en la adquisición de los dominios. Prácticamente esto es lo que la autoridad, en este caso, revisaría para decir si el nombre de dominio se queda contigo o se lo asignamos a alguien más. ¿Y cómo funciona el proceso de UDRP? Bueno, pues se forma un comité de un miembro o hasta de 3 miembros. Ellos forman parte, son autorizados previamente por la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Tú, del listado que existe, tú eliges si quieres 1 o si quieres 3. El costo varía, si es nada más una persona, pues se le paga $1,000. Si quieres que sean 3 los que estén participando, pues son $4,000. Si es de alguna manera muy rápido, porque una vez que se nombra ya lo que sería el comité, pues tienen 10 días prácticamente para decidir a quién se le va a asignar lo que sería el nombre de dominio. Entonces, en realidad, sí cumplimos con el primer punto de contar con un mecanismo adecuado para la solución de controversias de los nombres de dominio.
En el segundo punto de si contamos o no con una base de datos con lo que es la información de contacto, aquí tengo que decir que también estamos muy bien en México. Lo que es NIC de México cuenta con una base de datos que se llama WIS. Este sistema tú tienes que cargar ahí no nada más quién es el que registra y a partir de qué fecha se registra, sino que también están los datos del contacto administrativo, que es quien va a estar haciendo los cambios. También están los datos del contacto de pago. Entonces, prácticamente está en línea la información de todo el que adquiere un dominio. Se tiene toda la información en línea y tú lo puedes accesar. Esto es una plataforma pública de decir quién y desde cuándo está utilizando un nombre de dominio, quién paga, quién administra y con quién es el registrador que tiene la página. Y por último, en relación con contar con recursos adecuados para las resoluciones, sí, de hecho, actualmente NIC puede cancelar un dominio, puede transferir un dominio, se puede suspender el dominio hasta que esté la resolución o se puede bloquear el dominio. Estas son las actividades que ahorita prácticamente podría realizar el proceso. Aquí lo interesante es que el TEMEC deja la puerta abierta. Dice, bueno, pues se puede incluir, pero no necesariamente también la revocación, se puede hablar de daños y perjuicios y se puede hablar también de medidas precautorias. Entonces, aunque ya se realiza cancelación, transferencia, suspensión y bloqueo, el TEMEC deja la puerta abierta para que se puedan agregar más, ¿no? En resumen, bueno, sí estamos bien, pero pues como todo es perfectible, ¿no? Así como en 2003 existió esa tentación de que no fuera un particular quien administrara los nombres de dominio, pues ahorita que ya aparecen los nombres de dominio en el TEMEC, que están próximos a aparecer ya en la ley de la propiedad industrial, pues puede existir esa tentación de legislar de que alguien más los administre. Entonces, esto es algo que tenemos que estar al pendiente. En 2003 se pudo demostrar que pues se necesita que un particular sea el que lo esté administrando. Esa es una de las áreas que tenemos que estar al pendiente. Otra, el hablar el TEMEC nos habla de que se pueden ampliar los recursos, ¿no? Revocación, daños y perjuicios y medidas precautorias, pues aquí hay que ponerle lupa al respecto. Creo que con las que tenemos actualmente está bien, pero de alguna manera pues está la puerta abierta para meter más. Tropicalizar las políticas del URP, sí, ahorita están limitadas a marcas y les digo, pues definitivamente no nada más marcas, ahí existen las reservas de derechos en derechos de autor que también crean conflictos y pueden crear conflictos. Y algo que también nos dimos a la tarea, no sé quién de ustedes les toque hacer negociaciones con los suizos. Los suizos prácticamente no es un estereotipo, pero pues, se creen todo lo que tú le dices. Entonces, yo diría, sería conveniente tropicalizar un poquito las políticas cuando estamos hablando de pruebas. No por nada en México pues tenemos la figura del notario, ¿no? Que certifique que si es un documento original. Me ha tocado ver documentos que prácticamente los hicieron, los escanearon y los mandaron prácticamente a la OMPI, al UDRP. Ahí yo creo que las políticas sí tendríamos que tropicalizarlas para ser un poquito más estricto en cuanto al envío y autentificación de los documentos y ampliar, como les digo, que no nada más sea marcario, sino también las reservas de derechos de autor se tendrían que poner. Otra de las áreas de oportunidad que tenemos es el INPI es el que determina cuántos árbitros y mediadores son los que hay autorizados por país. A mi gusto son muy pocos. Para que tengan ustedes una idea, yo desde los 80 soy árbitro y mediador certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y no he podido entrar a ese grupo. Es un grupo muy reducido y yo diría, debería haber más mexicanos que resuelvan los problemas de los mexicanos, porque sabemos exactamente cómo actuamos, cómo pensamos, y esto puede caer en manos de algún mediador o árbitro de algún otro país, ¿no? Yo creo que ahí hay un área de oportunidad. Además, de los pocos que están autorizados, de repente muchos te tienen que estar disculpando porque existen conflictos de intereses. No hay muchos y generalmente son quienes representan ya marcas, que representan empresas y al final los pocos mexicanos que hay pues se tienen que disculpar porque podría haber algún conflicto de interés. En términos generales, pues bueno, esta es la información que quería presentarles de un poquito más a profundidad de lo que serían los
los nombres de dominio. Espero no haberme ido con el tiempo, ¿no? Más o menos estamos bien. Y si hay preguntas, pues con gusto estamos pendientes. Gracias. Gracias, doctora Azuara, por su presentación. Sigue la presentación de Orlando Pérez. Buenos días y ya casi buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Permítanme tantito, déjenme ver si puedo cargar aquí la presentación porque la estaba tratando de mandar por correo y no supe si lo logré. A ver si es esta. Sí la alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, me parece que sí. Sí, adelante, Orlando. Muchas gracias. Bueno, pues miren, primero, gracias a American Chamber por la invitación, a Guillermo Malpica por haberme invitado a participar en este seminario, sobre todo compartir la mesa con colegas que estuvimos en la mesa de negociación y me da mucho gusto pues reencontrarme aquí en esta sesión, tanto con Ireli Quique, que trabaja ahora en TMI, y también a Nahani Canal, que pues, era nuestra experta en patentes y en cuestiones farmacéuticas, e Ireli veía todos los temas de observancia, y digamos, los tres estuvimos participando en estos procesos de negociación, tanto en el caso del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero también en la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Entonces, yo me permití elaborar una presentación más enfocada en los temas de observancia, porque según un poco lo que habíamos platicado era darle un panorama general a la gente que está viendo este seminario en línea de las disposiciones que contiene el capítulo de propiedad intelectual. Y a lo mejor esto ya lo platicaron al inicio de la sesión, y una disculpa por haberme incorporado un poquito tarde a la sesión, pero estaba en otro tema. Me gustaría un poco decirles ciertos objetivos que México buscó en las negociaciones del capítulo de propiedad intelectual antes de abordar los temas que tienen que ver más con observancia, y sin repetir un poco lo que ya mencionaron mis colegas, que alcancé a oír un poco lo que mencionaba Ireli sobre los temas que tienen que ver con el entorno digital y temas que también tienen una relación muy estrecha con la parte de observancia. Básicamente, este capítulo, esta negociación de propiedad intelectual, yo siempre he señalado que es una negociación dentro de una negociación, porque implica diversas disposiciones, implica también buscar el balance de diversos intereses, y de alguna manera tener objetivos muy claros de lo que se pretende lograr en la negociación. Entonces, México como que siempre tuvo muy claro durante el proceso de negociaciones de este capítulo que lo que buscaba eran pues 4 ejes. Uno era brindar una certidumbre legal para la protección de derechos de propiedad intelectual. Si bien es cierto, ya tenemos una ley de la propiedad industrial, una ley federal del derecho de autor, instituciones altamente experimentadas en esta materia, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y también el INDAUTOR, además del fortalecimiento de áreas específicas dentro de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, dedicadas a temas de propiedad intelectual, o inclusive también de la Administración General de Aduanas, o del Instituto Federal de Telecomunicaciones para temas que tocan el entorno digital. Pues era importante continuar brindando esta certeza legal. Otro de los temas que también se buscó fue pues siempre buscar qué compromisos internacionales México estaba adquiriendo en el marco de organizaciones internacionales como la OMPI, qué convenciones estábamos ratificando y participando. México tiene una actividad muy fuerte en participar en este tipo de convenciones, y todos este tipo de convenciones pues siempre se han venido a reflejar o hay una referencia expresa a este tipo de convenciones en acuerdos de libre comercio y en los capítulos de propiedad intelectual. Hay que recordar que los temas de propiedad intelectual relacionados con el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y al mismo tiempo que se negociaba ese capítulo al inicios de los 90, pues también se estaba negociando un acuerdo en el marco de la OMC
que relacionaba los temas de derecho de propiedad intelectual con los temas comerciales, ¿no? Y los traía más a un entorno del comercio de bienes, de servicios y de inversión, ¿no? También los derechos de propiedad intelectual pues, se consideran como un bien intangible, como una inversión. Entonces, de alguna manera, estos capítulos siempre parten de los compromisos que tenemos en otras convenciones internacionales. Entonces, reflejar el compromiso de nuevos acuerdos era un tema relevante. Los otros dos temas era básicamente mantener un balance en la materia, ¿no? Y tratar de balancear los intereses de diferentes organismos, actores interesados, dependencias involucradas, usuarios en general, ciudadanos, en términos también generales, y pues siempre también en beneficio de los consumidores. Yo creo que esta es la parte más difícil de lograr un balance adecuado, porque es un punto intermedio entre diferentes intereses, ¿no? Los titulares de derechos de autor o derechos de propiedad intelectual tienen intereses muy claros. Los consumidores, usuarios y ciudadanos también tienen otros intereses, también muy claros, que es básicamente tener acceso a este tipo de productos inventivos y que estén dentro del dominio público en cierto momento. Y poder accesar este tipo de información. Las dependencias pues tienen una facultad primordial para proteger pues los intereses que prevé su propia legislación, y cada dependencia pues tiene su propia agenda. Y la otra, el objetivo era tomar un poco la experiencia de las negociaciones comerciales de México en tratados de libre comercio. En particular, ya veníamos de una negociación muy ambiciosa de un capítulo de propiedad intelectual en el marco del TPP. Y yo creo que inclusive antes México estuvo participando en un acuerdo internacional que pues nunca pudo entrar en vigor, que es el famoso acuerdo de ACTA, que sonó mucho hace algunos años y que era pues sumamente, pues generaba noticia, ¿no? Porque pues estaba centrando al entorno digital y al tema del famoso balance entre el derecho de los consumidores de acceso a la información, pero por otra manera también cómo proteger al titular de derecho de autor o derecho conexo en este entorno, ¿no? Entonces tomaron en cuenta todo este avance de estas negociaciones para tratar de reflejarlos en un texto. Ahora, los objetivos que tiene los capítulos de derechos de propiedad intelectual, pues básicamente es lograr este famoso balance, ¿no? Primero es contribuir a la promoción, a la innovación tecnológica, a la transferencia de la tecnología, al mismo tiempo que se logra como un beneficio recíproco, tanto de los productores de contenidos como de los usuarios en general de ese tipo de contenidos y el público en particular. Esto pues contribuye un poco al bienestar social, al bienestar económico, a tener una mayor certidumbre y al final del día pues se logra un equilibrio de derechos y obligaciones entre todos los titulares, que lo más difícil, como les digo, es buscar ese famoso equilibrio, ¿no? Por eso tiene un lenguaje a veces un poco tan complejo este capítulo. Otro de los temas que es importante que tengamos en mente es que todas las obligaciones en materia de propiedad intelectual que prevén los tratados, incluyendo el TPP o el CPTPP, que aquí lo denominamos TIPAD para efectos de esta presentación, y el TMEC, y esto viene desde la OMC y de otros capítulos de propiedad intelectual, es que tienen los siguientes objetivos o principios más bien. El principio sería, buscar una protección y observancia adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Creo que esta es una de las partes que siempre todos los países tienen cuestionamientos de cómo lograr esa protección y observancia adecuada y efectiva de los derechos. Hay países donde ese nivel de protección es mucho más alto que en otros. También depende mucho del grado de desarrollo de cada uno de los países, pero pues evidentemente un país como México, donde pues tienes leyes fuertes, instituciones que van poco a poco fortaleciéndose, pues sigues teniendo problemas y retos reales en materia de piratería lesiva o falsificación de marcas, que cada uno de nosotros cuando sale a un mercadito o sale a comprar algo, pues lo ve, ¿no? Lo ve en la esquina y es algo que se tiene que continuar trabajando, ¿no? Y esto sucede en todas partes del mundo. Yo creo que la piratería y la falsificación de marcas existe mundialmente. Claro, los grados de protección y observancia en cada país pues pueden ser diferentes dependiendo su sistema jurídico interno, su grado de desarrollo, el avance que tienen en las instituciones, el avance que tienen en la legislación en la materia, pues, y en la práctica, ¿no?
Otro de los principios es que una de las partes, es decir, cualquiera de las partes más bien, no está obligada a dar una protección menor de la que se prevé en el acuerdo. Es decir, digo, quiero aclarar un poco este punto porque es muy relevante. Los capítulos de propiedad intelectual establecen un estándar mínimo de protección y de reconocimiento de figuras. Ese estándar mínimo es al que estamos comprometidos. No obstante, cada una de las partes puede tener una protección más alta, si así lo desea, ¿no? Muchas veces, sobre todo en la presentación de iniciativas, de modificaciones a la ley de la propiedad industrial o a la ley de derechos de autor, pues se mueve un poco el balance de los intereses de diversos actores, ¿no? Y dicen, no, es que estamos penalizando esto de una manera más estricta que lo que prevé el tratado, o estamos yendo más allá de lo que prevé el tratado. Bueno, lo que yo les diría es que México se comprometió a cumplir un estándar mínimo de protección, pero puede tener un estándar máximo mucho mayor o más alto de protección, siempre y cuando esta protección más alta no afecte otros derechos y obligaciones del propio capítulo o no sea incompatible con las obligaciones del mismo capítulo, ¿no? Y también otro de los principios es que cada parte es libre de establecer su método adecuado para implementar sus obligaciones. Estás hablando con países que tienen una tradición jurídica muy distinta a la de México. México viene de una tradición pues romano-canónica, países como Estados Unidos y Canadá vienen del common law, entonces tienes un sistema legal distinto desde la forma de aplicar tu ley, desde la forma de administrar tu legislación o la forma de que tus órganos jurisdiccionales actúan, ¿no? Y estos capítulos no buscan modificar esa práctica. Ahora sí, entendiendo estas diferencias, lo que les puedo decir es que la evolución tanto del Telecan hasta el TEMEC, pues fue pues progresiva, ¿no? En el Telecan teníamos un capítulo de 21 artículos con 4 anexos, el texto se basó en un texto que se venía negociando también en el marco de la OMC, el famoso ADPIC, se tomaron ciertas disposiciones de ahí, o a lo mejor ciertas disposiciones del ADPIC fueron tomadas de las discusiones entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco de las negociaciones del Telecan. De alguna manera, ambos textos tienen ciertas similitudes. Y en el Telecan, en esa época, pues estos dieron lugar a la creación de una nueva ley de la propiedad industrial y enmiendas de la Ley Federal de Derechos de Autor. Es algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con el TEMEC, si ustedes se fijan. Después tenemos el ADPIC, que fue el primer acuerdo multilateral en la materia de los aspectos de derechos de propiedad intelectual, que está sujeto a un mecanismo de solución de diferencias a nivel multilateral y que tiene diversas materias protegibles, ¿no? Patentes, marcas, trazados de circuito, derechos de autor, derechos conexos, indicaciones geográficas, diseños industriales, y contiene toda una amplia gama de categorías de derechos de propiedad intelectual y también una sección muy relevante en materia de observancia. El CPTPP, pues de alguna manera es el tratado que inició un análisis mucho más profundo de estas disciplinas, tratar de llevarlas al siglo XXI, tratar de tomar en cuenta las experiencias de otras negociaciones que tocaban temas de piratería, de falsificación, de comercio internacional como ACTA, también tomando en consideración el avance y la evolución del entorno digital, en cómo la gente adquiere bienes y servicios que están protegidos por derechos de propiedad intelectual, y se hizo una modernización muy fuerte del capítulo. México participó activamente en esas negociaciones. Estados Unidos sale del 2017 de ese proceso, denuncia el TPP y suspende la aplicación. Se suspende entonces por los demás miembros del TPP que quedaban la aplicación de diversas disposiciones que pues, atendían básicamente a la agenda de Estados Unidos en esa materia. Estados Unidos ha sido un país muy activo en esos temas y siempre ha buscado de alguna manera impulsar una agenda en los capítulos de propiedad intelectual en tratados. Y el TEMEC, pues básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues se retoman de cierta forma las disposiciones que ya habíamos negociado en el CPTPP.
México utilizó como, de alguna manera, como techo el llegar al mismo nivel de compromiso al CPTPP y como base el capítulo 17, aunque reconocíamos que estábamos hablando de un texto muy obsoleto y que la legislación mexicana requería también de ciertos cambios para tener una certidumbre jurídica mayor a operadores. Y al final del día, pues el TEMEC es el resultado un poco de la discusión con Estados Unidos, con Canadá tomando mucho el alcance que se dio en el CPTPP, pero también haciendo ciertas precisiones que van mucho más allá del CPTPP o del TIPAT. Ahora bien, estas son las secciones que toca el TEMEC. Ya escuché que pues, les hablaron de nombres de dominio, de marcas. Nahani Canal habló seguramente del tema de patentes y de toda la sección que tiene que ver con invenciones como diseños industriales. Y Deli supongo que también ya abordó parte de estas disposiciones, sobre todo las que tienen que ver con el entorno digital y los temas de derechos de autor, derechos conexos y nuevas figuras como las medidas tecnológicas de protección o otro tipo de disposiciones que tienen que ver con este entorno. No, pero estas son las secciones que tiene el capítulo del TEMEC, que como ustedes pueden ver, yo creo que algo que me gustaría transmitirles es que parte de las negociaciones con Estados Unidos principalmente era tratar de buscar un mayor nivel de protección por parte de México y de Canadá, muy enfocado a los temas de observancia. Ellos siempre nos señalaron, bueno, consideramos que México tiene una legislación que es novedosa, ha incorporado dentro de su marco jurídico pues disposiciones y convenios internacionales en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, ha ratificado muchas de estas convenciones y ha tratado de incorporarlas en su legislación. En otras, pues ha quedado corta esa modificación, como los tratados de OMPI en materia de Internet, pero siempre se enfocaron mucho en los temas de observancia y ahorita les voy a tratar de explicar por qué sin entrar mucho a detalle. Yo creo que en este seminario cuentan con mayores expertos que yo en esta materia, sobre todo que han estado muy día a día en todo este tipo de procedimientos. Y ya hablando un poco de los temas de observancia, lo que yo les puedo comentar de manera general es que lo que pide el tratado, de alguna manera, este estándar mínimo de protección, es que los países adoptemos estas medidas que sean eficaces, que tengamos estos procedimientos que sean realmente eficaces contra cualquier acción de infracción de un derecho de propiedad intelectual, que los recursos sean ágiles para prevenir que estas infracciones no se vuelvan algo tortuoso, ¿no? Y que pueda realmente disuadir futuras infracciones. Un poco el objetivo que tiene la parte de observancia es lograr ser eficaz, efectivo y al mismo tiempo disuadir posibles violaciones en un futuro. Por eso también hay una sección que tiene que ver con sanciones, donde se busca que las sanciones pues, sean sumamente fuertes para tener ese efecto disuasivo de las conductas, ¿no? Se prevé, el propio capítulo prevé que los partes deben, o que los estados tienen que tener tanto procedimientos civiles como procedimientos penales o procedimientos judiciales, administrativos, que tengan que ver contra las prácticas de piratería, de derechos de autor, de falsificación de marcas. También hay una presunción, evidentemente, de inocencia, pero prevé que todos los procedimientos pues, tienen que, de alguna manera, ser ante autoridades civiles, administrativas o judiciales, y que decisiones tienen que tener como un procedimiento pues acorde a la legislación de cada quien, deben de ser de manera escrita, debe haber un debido proceso para poder llegar a una decisión por parte de estas autoridades. Como ustedes saben, en el caso de México, el INPI es la autoridad que tiene pues, la facultad jurisdiccional, aunque es una autoridad administrativa, pero hoy en día, desde la ley de la propiedad industrial que surgió por el Telecán y en esta nueva ley aprobada recientemente, pues se confirma que el INPI continúa teniendo esta facultad, no solo de autoridad que registra marcas o que hace un análisis de fondo de una patente, sino también tiene la facultad jurisdiccional para iniciar procesos de infracción por violaciones a la ley y también por infracciones en materia de comercio a la Ley Federal del Derecho de Autor. Y ahora de alguna manera, estas facultades pues, se van a ampliar con la nueva legislación y con lo que prevén los tratados, porque hay nuevas figuras, bueno, no nuevas figuras, sino nuevas obligaciones dentro de las mismas figuras
Y sí, nuevos retos que tienen que ver mucho con el entorno digital, ¿no? Estas son algunas disposiciones que tocan o que tienen que ver con temas de observancia. Los vemos desde derechos de autor. También en la sección de secretos industriales se hizo una mejora muy amplia en esta sección, porque solo se protegían previamente, pues a nivel, ahora sí que penal, pero también aquí se prevé procedimientos administrativos y civiles para proteger secretos industriales. Y todas estas disposiciones que están en la columna azul, pues tienen que ver con observancia. Vamos a ver si podemos hablar de ellas sin tener que entrar a cosas muy, muy específicas. Ok, sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, bueno, pues algunas de las novedades o temas que se incorporan de tratados que ya teníamos desde ADPIC es la posibilidad de poder ordenar medidas cautelares conforme al artículo 44 del acuerdo del ADPIC. También se prevé la posibilidad de que cuando haya alguna infracción a un derecho de propiedad intelectual, pues tenga que haber el pago, el resarcimiento de daños para compensar la afectación que se le haya dado al titular del derecho. Tratándose de derechos de autor y falsificación de marcas o piratería de derechos de autor y derechos conexos, se prevé también esta figura de indemnizaciones predeterminadas o indemnizaciones adicionales, que en inglés se le conoce como pre-established damages, que lo que buscan es ser sanciones disuasorias de esta conducta, un poco tomando en cuenta la legislación que tiene Estados Unidos en la materia, donde pues por un acto de una falsificación de marca, tienes un monto específico como indemnización que tienes que pagar, y si eres un repetidor de la conducta, pues el monto es mucho más alto. Estos montos son altísimos y lo que buscan es pues disuadir un poco la conducta. En México yo creo que todavía nos falta camino por andar para lograr tener este tipo de indemnizaciones por el sistema legal que tenemos. Pero la legislación actual pues prevé una metodología para pagar daños basados en un porcentaje, ¿no? Que no necesariamente yo considero que es una indemnización predeterminada. También se prevé que se tengan que pagar costos procesales honorarios a los abogados en caso de iniciar procedimientos judiciales o civiles, algo que también está acorde con nuestra legislación. Y en el caso de piratería, de mercancías piratas o falsificación de marcas o piratería lesiva de derechos de autor, pues la posibilidad de destrucción de las mercancías. Es algo que también ya se venía haciendo. En temas de medidas en frontera también era un reto porque en el caso de los tratados previos, pues se aplicaba básicamente bajo la coordinación de autoridades administrativas como la Administración General de Aduanas y el INPI. Se buscaba la manera de suspender el despacho de la mercancía al momento de que ingresaba a territorio mexicano, pero pues básicamente estaba muy limitada a lo que es la importación de mercancía, ¿no? Esta figura se amplía. Se establece que tiene que haber una facultad de oficio por parte de las autoridades competentes para poder actuar en la aduana frente a casos de falsificación de marcas o piratería lesiva que lesiona derechos de autor. Ya sea en cualquier régimen aduanero como importación, exportación o el régimen que esté en tránsito o admitidas dentro de un recinto fiscalizado estratégico en el caso de México, ¿no? Que es admitidas dentro, saliendo de una zona de libre comercio o almacén fiscal. También se ve la posibilidad de ordenar la destrucción de las mercancías infractoras que entran en la aduana, en posibilidad de solicitar una fianza para garantizar que ese bien no entre dentro de los círculos comerciales en territorio nacional. Había de alguna manera un irritante entre México y Estados Unidos, más bien entre Estados Unidos y México, porque hubo un momento donde las autoridades en México consideraban que la mercancía en tránsito pues no había ingresado a territorio nacional como tal y por lo tanto pues no se podía actuar. Entonces había una opinión de la fiscalía, básicamente de los órganos de control, donde pues básicamente no permitía que se pudiera actuar cuando se recibían mercancías y que el régimen aduanero pues era en tránsito, ¿no? Y esto pues, de alguna manera se fortalece con esta disposición y es algo que también ya venía desde el TIPAT.
Déjenme pasarme a la siguiente. En sanciones penales, bueno, pues sanciones penales, es decir, procedimientos, procedimientos de orden criminal y sanciones penales como cárcel, por lo menos para falsificación dolosa de marcas, piratería dolosa de derechos de autor y derechos conexos, y siempre y cuando se cumpla con este criterio de que sea a escala comercial, es decir, en el caso de procedimientos civiles administrativos, pues no, este estándar de escala comercial no es necesario, pero en sanciones penales es necesario, ¿no? Y que incluyen tanto sanciones disuasorias como penas preventivas de la libertad, la incautación de mercancías, la destrucción de mercancías. Y en esta sección también uno de los temas novedosos fue penalizar o criminalizar o establecer un tipo penal para esta práctica de la grabación no autorizada dentro de salas de cine, de pedazos de película o de películas que después se unen y se suben a la red, y se le conoce mucho en la práctica como la práctica de camcording, y que era algo que México también estaba atrasado en materia de modificar su legislación en esta materia, y además somos uno de las primeras fuentes de donde emana este tipo de películas, ¿no? Que se graban en las salas de cine y que de alguna manera frustran el estreno de los famosos blockbusters pues a nivel mundial, ¿no? Y ojalá todos regresemos al cine próximamente, ¿no? Porque pues ahorita con las medidas que tenemos, pues no hay nada de camcording, ¿no? Pero ni nada de esta práctica, pero México, después de países como Rusia, me parece, y algunos otros países del este asiático, somos de los principales productores de este tipo de productos que son piratas, y que pues se suben a la nube y se ponen a disposición en cualquier otra jurisdicción, ¿no? Y se modificó el Código Penal para poder sancionar esto. Siguiente es medidas tecnológicas de protección. No me detengo tanto en esto porque escuché que Ireli lo mencionó. Digo, un poco nada más mencionar que estas disposiciones vienen desde los tratados de OMPI de Internet. México tenía un pendiente de tener una legislación mucho más clara de qué eran las medidas tecnológicas de protección, y básicamente yo cuando trato de explicarlo, porque a mí mismo me costó mucho trabajo entenderlo, se me hace un tema sumamente técnico, pero tiene que ver con todos estos candados que tenemos hoy en día. En la actualidad, todos de nosotros que tenemos celulares o laptops o pantallas inteligentes, pues tienen este tipo de candados que de alguna manera controlan el acceso a obras que pueden estar protegidas, como un password, ¿no? O que tienen la posibilidad de controlar el acceso a, no solo el acceso a la obra protegida, sino a que tú lo copies y lo pegues, es decir, que puedas copiar un artículo del New York Times y después lo quieras pegar y mandar por WhatsApp. A lo mejor hay ciertos candados que te inhiben poder hacer eso, ¿no? O que solo puedes ver la pantalla sin que puedas tú seleccionar, copiar y pegar. Entonces, pues evidentemente en el mundo del hackeo, ¿no? Hay muchas posibilidades para utilizar dispositivos desde teléfonos celulares, computadoras, cualquier otro dispositivo tecnológico que de alguna manera abra estos candados o rompe estos candados y te den acceso a información pues que está protegida, ¿no? Yo creo que esta disposición lo que busca, no busca limitar los derechos individuales del acceso a la cultura, del acceso a la información, pero también es importante que este acceso a la cultura, el acceso a la información, pues no puede ser gratuito, sobre todo porque afecta a derechos de titulares, ¿no? Que dependen su salario de las obras que crearon, ¿no? Y pues es evidente que a mucha gente pues busca de alguna manera tener las mejores opciones de la manera más digamos, efectiva o más barata, por así decirlo, a este tipo de acceso de contenidos, pero estos candados básicamente lo que buscan es proteger a los titulares de derechos. Y estas medidas que prevé el tratado es tener procedimientos civiles, administrativos, inclusive penales, para aquellas personas que se dedican a romper estos candados. Por ahí estaba leyendo el otro día que señalaban que el llevar tu celular a componerlo a cualquier taller o a cualquier planta, pues podría ser objeto de una sanción penal o un procedimiento penal o un procedimiento civil. La verdad, esto es falso. O sea, lo que buscan esto es que tú no conviertas tu celular en un mecanismo para poder hackear cuentas que no tienes acceso o que no has pagado por ellas, ¿no?
que pues es básicamente un delito, pero a lo mejor llevado más al entorno digital. También hay una sección de información sobre gestión de derechos, que son toda esta información que distingue las obras, los fonogramas, los libros, y que también van mucho en el sentido de lo que mencionaba previamente con las medidas tecnológicas de protección, ¿no? De tener procedimientos civiles, recursos administrativos y procedimientos y sanciones penales cuando hay un dolo y especulación comercial. No me voy a detener en esto. En secretos industriales les mencionaba que hay una nueva sección que prevé tanto procedimientos civiles como procedimientos penales. Los secretos comerciales o secretos industriales, si bien los prevé la ley de la propiedad industrial desde los 90, no teníamos unas disposiciones tan sólidas a lo mejor, y ha sido muy difícil en México llevar a cabo procedimientos en contra de una violación de un secreto industrial, el cual se conoce como información que no es conocida o de fácil acceso para cualquier persona, que tiene un valor real o potencial porque es secreto, y además que se han tomado medidas razonables para mantener en secreto esa información. Y yo creo que parte de las pequeñas y medianas empresas que inician sus modelos de negocio, pues lo hacen basado en esto, ¿no? Entonces veamos cómo evoluciona la implementación de estas disposiciones y que en México pueda haber mayores procedimientos de observancia de este tipo de figuras. En la siguiente, otro tema que tiene que ver con observancia también en el entorno digital, procedimientos penales y no solo civiles para aquellos que violen señales de satélite y señales de cable encriptadas de portadoras de programas, que es algo que también teníamos pendiente. Ya tenemos ciertas disposiciones a nivel penal, pero se establece que va a haber sanciones penales y civiles para ambas figuras, y para quien manufacture, modifique, importe, distribuya dispositivos que básicamente busquen, se me fue que busquen pues utilizar un dispositivo que sirve para decodificar este tipo de señales. Y ya finalmente, en el tema de los proveedores de servicios de Internet, que también es algo que escuché que mencionó Ireli Quique, pues se establece por primera vez ya en un tratado internacional un mecanismo que de alguna manera pues busca reflejar una práctica que hoy en día se da, ¿no? Sobre todo establecer que hay una limitación legal para que los proveedores de servicios de Internet, los que te dan la señal de Internet, pues no se consideren responsables en caso de una infracción de derechos de autor o derechos conexos, si ellos no fueron los responsables de subir un contenido o de no bajar un contenido que infringe un derecho de autor o un derecho conexo, y que no tuvieron control de la persona que subió ese tipo de contenidos. Para tener estas limitaciones legales o safe harbor, pues deben de cumplir con ciertas disposiciones, como por ejemplo no ser un beneficiario monetario de los contenidos que se suben, o tener prácticas para eliminar estas cuentas de posibles infractores que las abren de manera repetida, y tener ciertos estándares internos para poder remover este tipo de contenidos, ¿no? Y hay un esquema, como mencionaban, de notificación y contranotificación para bajar el contenido que es ilícito y subir el contenido que se determina que es lícito, ¿no? Yo no entraría tanto en este tema, porque me parece que ya lo mencionaron. Y pues con eso yo dejaría mi presentación, y les agradezco mucho su tiempo, espacio y atención. Muchas gracias, Orlando. Gracias a todos los expositores por sus excelentes presentaciones. En nombre de nuestro presidente Francisco Pontón, les agradecemos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, y hacemos entrega de un reconocimiento virtual a nombre de AmCham. Gracias a Najani Canal, al doctor Arturo Azuara, a Orlando Pérez, y a Ireli Quique por sus valiosas colaboraciones con este evento. Les agradecemos a todos de verdad, y los esperamos el día de mañana para el módulo 8 relacionado con comercio digital. De nuevo, gracias a todos por su atención y quedamos a sus órdenes. Gracias a todos.